Aldo. Sí. Atausinchi. Ajá. Sí. Ya. Chicos, buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Karina Pinedo, soy docente del Instituto La Salle de la especialidad de informática. En estas clases de estadística voy a reemplazar al profesor Aldo Tausinchi en las clases de estadística básica. Recuerden que la asistencia se las voy a mandar casi al finalizar la clase. Bienvenido, grupo 1. Recuerden que los estudiantes postulantes, los 10 primeros en el área tecnológica, tienen ingreso directo, como también tiene un porcentaje que se va a promediar la asistencia que ustedes tienen en las clases síncronas en la Academia Sena. En el caso de los de educación inicial, solamente los 4 primeros tienen su vacante asegurada a pedagógico, educación inicial. ¿Sí? Entendido, profesora. Muchas gracias. Bien. Dentro de la plataforma del Moodle estoy presentando. Sí. A mí me podría repetir lo que dijo, por favor. Ya, Acabamos de entrar, profesora. Con respecto a informática. Correcto. Buenos días, mi nombre es Karina Pinedo, soy docente del Instituto La Salle del área tecnológica, enseño la especialidad de informática, voy a reemplazar en estas sesiones al profesor Aldo Tausinchi en el curso de estadística básica. Recuerden que los 10 alumnos de que ocupen el primer lugar tienen su vacante asegurada y también se cuenta un porcentaje de la asistencia que tienen a estas clases síncronas. En el caso del pedagógico, solamente 4 estudiantes tienen el ingreso directo a la carrera de educación inicial. ¿Sí? Bienvenidos sean todos. Paso a presentar. Dentro de lo que es el Moodle, ustedes van a poder encontrar el material que voy a compartir con ustedes, ¿sí? A ver. Dentro del Moodle, ustedes tienen estadística básica y tienen para esta semana lo que es la teoría, estadística, conceptos y definiciones, en los cuales también tenemos ejercicios resueltos. Y tenemos lo que son los ejercicios resueltos ya y los ejercicios propuestos para nuestra segunda clase. ¿Sí? Voy a pasar a presentarles. Tenemos, como les decía, dentro del Moodle, este archivo, el cual ustedes lo pueden descargar y lo pueden tener en vuestra computadora, como también podrían imprimirlo. Dice, concepto de estadística, conceptos y definiciones. ¿Qué es la estadística, chicos? Es la rama de las matemáticas que se encarga de recopilar y organizar los datos, recolectar, describir e interpretar los datos. Se divide en 2 partes, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La descriptiva es la rama de la estadística que se ocupa de la clasificación de la información, representación gráfica y resumen de la información a través de medidas estadísticas, lo que permite realizar un análisis de la información captada. Dice, la estadística inferencial es la rama de la estadística que se ocupa de la aplicación de procedimientos que permiten realizar generalizaciones hacia toda la población, utilizando la información proporcionada por una muestra aleatoria extraída de ella. ¿Qué es la población? Es el conjunto de todos los elementos cuyas propiedades se van a estudiar. También es conocida como el total, el universo. La muestra es un subconjunto de la población.
En muchas ocasiones es importante trabajar con una muestra representativa de la población. Para ello debemos trabajar con criterios y técnicas de muestreo. Una muestra representativa debe reflejar las características de la población. Por ende, una muestra no puede ser inventada porque estaríamos falseando la información, ¿sí? Muestreo es el proceso de selección de una muestra a partir de la población estadística que se desee estudiar. Tenemos lo que es el individuo. El individuo es cada uno de los elementos que compone la población. También se le conoce como una unidad estadística. Valor de datos. Es el valor de la variable asociado con un elemento de una población o muestra. Este valor puede ser un número, una palabra o un símbolo. Los datos. Es cada uno de los valores recolectados de la variable que se han obtenido al realizar un estudio estadístico. Por ejemplo, si le preguntamos a 7 de los estudiantes del SENA Grupo 1 qué bebida preferida tienen, vamos a obtener 7 datos. Por ahí uno me dice Sprite, Coca-Cola, Pepsi, Coca-Cola, agua, Gatorade o Cola Real. Si ustedes se han dado cuenta, el hecho de que 2 personas tengan la misma preferencia por una bebida no significa que voy a tener 6 datos. Tengo 7 datos porque son a 7 personas a las cuales se les ha encuestado y por ahí, por ejemplo, si de estos 7, 5 me dicen Coca-Cola, por ejemplo, tendría 5 datos de que a 5 personas les gusta la Coca-Cola, a una le gusta el Sprite y a una le gusta la Pepsi. Entonces yo tendría acá 7 datos. Se repetiría, como decimos, la bebida de preferencia que es Coca-Cola, por ejemplo, por ahí Sprite y Pepsi. La hipótesis. Es una declaración explícita de predicción. Describe en términos concretos lo que se espera que pase o suceda en los resultados. ¿Sí? Parámetro. Es una medida estadística o indicador que resume la información proporcionada por todas las unidades elementales que forman una población. Es un valor único o constante que usualmente es desconocido. El estadístico es una medida estadística o indicador que permite resumir la información de las observaciones proporcionadas por los elementos que conforman una muestra. Puede tomar un valor diferente de una muestra a otra. Por lo tanto, es una variable. Las variables estadísticas, chicos. Es cada una de las características o cualidades que poseen individuos de una población. Son características o cualidades, las variables estadísticas. ¿En qué área se aplica la estadística? La estadística, chicos, actualmente se aplica en todas las áreas del saber. Por ejemplo, en sociología, educación, psicología, administración, economía, medicina, ciencias políticas, entre muchas otras más. Ejemplos de su aplicación. En administración de empresas. La estadística se utiliza para evaluar un producto antes de comercializarlo. Recuerden que cuando nosotros vamos a sacar un producto al mercado, tenemos que hacer todo un estudio de mercado para ver si realmente nuestro producto va a llegar a ser comprado, va a llegar a tener estándares altos de venta, porque si no vamos a lograr algo así, es mejor no sacar un producto porque la empresa se podría ir a la quiebra. Para eso debe existir siempre un estudio estadístico. En economía, para medir la evolución de los precios mediante números. Índice o para estudiar los hábitos de los consumidores a través de encuestas de presupuestos familiares. Es sumamente importante en la economía los datos estadísticos.
En ciencias políticas, para conocer la preferencia de los electores antes de una votación, mediante sondeos y así orientar la estrategia de los candidatos. Si nosotros nos ponemos a pensar, recuerden que ahorita, actualmente, la coyuntura de nuestro país, estamos viviendo lo que son los sondeos y las muestras de diferentes encuestadoras, en los cuales se hacen datos estadísticos de una muestra de la población votante a nivel nacional. En sociología, para estudiar las opiniones de los colectivos sociales sobre temas de actualidad. En psicología, para elaborar las escalas de los test y cuantificar aspectos del comportamiento humano. Por ejemplo, los test que se aplican a los candidatos para un cargo en una empresa se realiza. Como también ustedes, si se habrán dado cuenta, en vuestras instituciones seguramente se ha sacado un estudio estadístico del coeficiente intelectual, el QR famoso que se suele sacar, como también para saber en estudios estadísticos de qué carrera quieren estudiar. Se ha hecho estudios psicológicos, los cuales son medidos por tendencias estadísticas. En medicina, uno entre muchos de los usos de la estadística es para determinar el estado de la salud de la población. En este sentido, chicos, si ustedes habrán dado cuenta, siempre hemos tenido a la actualidad datos estadísticos en cuanto a salud, en los cuales el Ministerio de Salud va informando, por ejemplo, del estado de salud que se tiene en nuestro país. A raíz de la pandemia, por ejemplo, el COVID-19, por ejemplo, nosotros hemos visto muchos más datos estadísticos en los cuales nos mostraban gráficas, en las cuales, por ejemplo, por días iba subiendo, bajando, se iba regularizando la primera ola. Como, por ejemplo, ahora podemos observar en los medios de comunicación los datos estadísticos que nos muestran que se está disparando lo que son los contagios y los casos de muertos que tenemos en nuestro país. Recuerden que en este caso, este dato estadístico lo brinda el Ministerio de Salud, en los cuales tiene contabilizado variables, las cuales son discretas, las cuales se sabe un número exacto de personas que son contagiadas. ¿Sí? Y en general, en las ciencias sociales, las estadísticas se emplean para medir las relaciones entre variables y hacer predicciones sobre ellas. Dentro de lo que son los estudios estadísticos, tenemos 5 etapas de estudio estadístico. Un análisis estadístico se lleva a cabo siguiendo las etapas habituales en el llamado método científico, cuyas etapas son. Es sumamente importante conocer estas 5 etapas para realizar un estudio estadístico. Dice, el planteamiento del problema consiste en definir el objetivo de la investigación y precisar el universo o la población. Como hablábamos, por ejemplo, estamos a puertas de elegir a nuestro presidente y a los congresistas. Por ende, por ejemplo, ¿cuál sería el objetivo de realizar una encuesta, por ejemplo? Saber por qué candidato se va a votar. Y la población, por ejemplo, en este caso sería la población apta, los ciudadanos aptos para poder sufragar. Recuerden que en este sentido, por ejemplo, si contabilizamos esta población, no tendríamos que tomar en cuenta a personas que son menores de edad o a personas, por ejemplo, que tienen el DNI amarillo, pese a que han cumplido 18 años y no han hecho una renovación del documento de identidad, pues son personas no aptas para la votación. Entonces, no estaría contabilizado dentro de esta población para poder realizar una encuesta. La recogida de la información consiste en recolectar los datos necesarios relacionados al problema de la investigación. ¿Qué se va a investigar? Entonces, ¿qué datos necesito para realizar esta información? Si estoy hablando de los votantes, por ejemplo,
Yo no puedo, por ejemplo, en mi encuesta que realizaría, primeramente preguntaría si la persona a la que estoy encuestando es mayor de edad y que si es una persona apta para votar. Si el encuestado me dice que tiene 16 años, entonces ya no formaría parte de mi muestra al momento de realizar mi encuesta. ¿Sí? El análisis descriptivo consiste en resumir los datos disponibles para extraer la información relevante en el estudio. ¿Cuál sería el estudio relevante en este estudio, por ejemplo? ¿Por quién va a votar? Porque en este caso ya me dijo que es mayor de edad y que sí está apto, entonces esos otros datos ya no me serían útiles para el estudio que yo estoy realizando. La inferencia estadística consiste en suponer un modelo para toda la población, partiendo de los datos analizados para obtener conclusiones generales. Recuerden que lo que me interesa es saber, por ejemplo, en esta encuesta, por qué candidato van a votar. El diagnóstico consiste en verificar la validez de los supuestos del modelo que nos han permitido interpretar los datos y llegar a conclusiones sobre la población. Con este diagnóstico yo tendría que verificar la validez de cada una de las muestras que se ha realizado. ¿Sí? Entonces tenemos estas etapas de estudio estadístico para realizar lo que sería la encuesta de las muestras de una determinada población. Aquí les presento un gráfico de un esquema de las etapas de estudio estadístico. Las áreas de interés, por ejemplo. Los temas de investigación, tenemos antecedentes previos, objetivos, preguntas de investigación, posibles hipótesis, unidades de análisis, la población y las variables. Una vez que tenemos esto, tenemos los datos. Dentro de los datos tenemos que organizar y sacar un resumen para mostrar nuestros datos estadísticos. Uno de ellos sería la estadística descriptiva, las cuales a raíz de los datos reunidos tendríamos que tener nuestras tablas, gráficos y medidas descriptivas. La interpretación al organizar el resumen, la población y la muestra. La muestra se dice que es una inferencia estadística. La población es toda la población apta. Y dentro de la población apta tenemos la muestra que nos va a mostrar al final las conclusiones. Y una vez que tenemos las conclusiones, tenemos la información general para plasmarla en datos estadísticos. Recuerden que la inferencia estadística es una probabilidad. Ahora, dentro de los conceptos también tenemos la población y muestra ya con determinados ejemplos y ejercicios. Como decíamos, la población es el conjunto de todos los elementos cuyas propiedades se van a estudiar. También es llamado universo. Una población puede ser finita o infinita. La población finita es aquella cuya cantidad de elementos es posible de determinar. Por ejemplo, conjunto de librerías en la ciudad de Cusco, conjunto de iglesias en la provincia de Urubamba, conjunto de colegios nacionales en Urubamba, conjunto de colegios particulares en la provincia de Urubamba. Son finitas porque tenemos un número contable. La población infinita es aquella cuya cantidad de elementos es imposible de determinar. Ejemplo, un conjunto de lápices fabricados en un proceso continuo. No sabemos, porque por ahí, por un determinado tiempo, se podría parar, podría salir mal, se para un rato las máquinas, se deteriora algo, entonces no sabemos no vamos a saber exactamente con precisión cuántos lápices vamos a tener en un proceso de fábrica de lápiz. Ahora, yo a ustedes les pongo el micro abierto para que puedan describir ejemplos de población finita y población infinita. Ejemplos, población finita, a ver, ¿quién abre su micro y me dice?
Población finita. Número de tiendas en la ciudad de Urubamba. Población infinita es... Ah, perdón. Población finita también puede ser la cantidad de personas que hay en la provincia de Urubamba. Correcto, porque sí se sabe según al censo y según a la RENIEC y todo lo demás cuántas personas tenemos en Urubamba. Sí, correcto, Quillanueva. Otro. Sería la cantidad de restaurantes que hay en Urubamba. Población finita también puede ser el Luz número Pame- de alumnos que hay en cada colegio o a nivel provincial. Correcto, muy bien, Luz Pamela, sí, es con población finita, muy bien, Liz Vanessa, es número de estudiantes, sin ir lejos, población finita, cantidad de estudiantes del SENA, se sabe el número exacto, cantidad de estudiantes por grupo, también es finito. También el número de mercados que hay en la provincia de Urubamba. Correcto, cantidad de mercados que hay en la provincia de Urubamba. Población infinita, la cantidad de estrellas. Muy bien, Quilla Nueva, cantidad de estrellas infinita, población infinita. Eduardo, no te escuché. Cantidad de grifos. Cantidad de dispositivos, Grifos. perdón. Finita e infinita. Infinita. Infinita, sí, porque no sabemos en realidad. Infinita, los supermercados. También uno puede ser cantidad infinita de autos en Cusco o en Urubamba. Profesora, también Sí, podría porque en ser realidad no se cantidad, sabe. profesora, también podría ser cantidad indefinida de los hoteles, hospedajes, pues, la provincia de Urubamba. Correcto, cantidad finita, número de hospedajes, hoteles en Urubamba. Profesora, Los también la números de comunero. En la región del Cusco, profe. A ver, chicos, hay interferencia. Si quieren hablar, levantan la manito ahí. Ustedes tienen dentro del Meet para levantar la manito y una vez que ya hice la pregunta, la bajo, cosa que no generamos interferencia. Juan Carlos. No se te escucha, Juan Carlos. Buenos días, disculpe. Buenos días. La cantidad de carros en la provincia de La cantidad de carros en la provincia de Urubamba. Puede ser finita porque sí se podría contar. También podría ser la cantidad finita, Carla. podría ser las clínicas privadas en Cusco. Correcto, claro que sí. También puede ser finita, Mercedes. Los supermercados en Cusco, profe. Una cantidad finita. Cantidad finita, sí, cantidad finita. Cantidad infinita, por ejemplo, número de cabello, de pelo que tiene una de vuestras compañeras. Sí. También la cantidad. Pueden ser los nombres de las personas. Sí, porque cada quien ahora inventa nombres, ¿no? Entonces, no sabríamos, es infinito. Los números. Los números, cantidad otro- infinita, muy bien, población infinita. Otro puede Yes, ser yes, cantidad infinita de células que hay en un cuerpo humano. Correcto, muy bien. Cantidad de agua o volumen en el mar. de árboles. De árboles, de plantas, de especies marinas, de la arena, profesora, de piedras. Sí, Luis Enrique. bueno, en cantidades finitas yo considero todas aquellas especies amenazadas y que quieren ser extintas, ¿no? Esas especies de alguna otra manera son concretas y son contables, ¿no? Y una cantidad infinita somos nosotras las personas porque somos infinitas debido a la reproducción constante que se está dando en cada uno de nosotros.
Correcto, Luis Enrique. Pese a que se maneja censos, en algunos países se maneja censos nacionales. Y como también en países, en algunos países no, por ejemplo en Perú se realiza, por ejemplo, hemos tenido un censo hace, micro por favor, apaguen, hemos tenido hace 2 años, pero sin embargo se sabe de que a muchos hogares, por ejemplo, lo han pasado nada más así, no los han encontrado en casa, y otros decían, hoy por mi sector nunca vinieron. Entonces, en ese sentido, sí, no se tiene un número exacto. Se tiene un aproximado, pero no un número exacto. Muy bien. Acá los leo en el chat. Número de personas de clínicas en Cusco. Finita, sí, porque sabemos cuántas personas entran a realizar una consulta. Cantidad infinita de estrellas, sí. Cantidad infinita de plantas, sí. Cantidad finita de las academias en Cusco, sí, porque sabemos cuántas academias están en funcionamiento, porque no cualquiera puede abrir una academia, tiene que contar con una aprobación de la TREC Cusco, por ejemplo, ¿no? Finita, número de docentes, sí, sabemos cuántos docentes hay. Cantidad de estudiantes en un centro educativo es finito, no hay nadie que por ahí, o sea, así sea libre, está contabilizado, ¿sí? Cantidad finita de presidentes de cada país, sí. Cantidad finita de cuántos presidentes hemos tenido en los 2 últimos años, en los últimos 4 años, 5 años, sí lo sabemos. Cantidad de fallecidos por el COVID, sí, porque de acuerdo al Ministerio de Salud se sabe. Cantidad de las plantas, sería infinito. Cantidad finita, instituciones privadas, sí, se sabe. Cantidad, ser también los vehículos, David me dice sí, pero no me dice si es finita o infinita. Infinita, los robos, valgan verdades, bueno, eso sí, yo creo que sí se puede contabilizar. Bueno, si es que existen las denuncias del caso, sí se podría saber. Cantidad finita de lenguas en todo el Perú, sí, eso sí se sabe, está determinado. Cantidad finita de capacidad de almacenamiento de una memoria USB, sí sabemos que viene de ¿cuánto? Viene de 8 GB, de 16, de 32. Sí, cantidad finita de las instituciones educativas, sí. Cantidad finita de planetas, infinita, me ponen de planetas. Sabemos cuántos planetas tenemos, chicos. Y recuerden que se sigue estudiando y pues tendríamos que decir cantidad Ahí puede finita. ser cantidad. Ahí 10.000. puede ser, profesora, cantidad infinita de, bueno, otros galaxias que fuera alrededor de la planeta, de las planetas. Sí, eso sí podría ser 10.000, pero cantidad finita de planetas sí, porque sabemos cuántos planetas tenemos. Sí, eso sí. Hay 8 Sí, planetas. exactamente. La cantidad finita de animales, cantidad infinita de átomos acumulados en el aire, cantidad finita de sillas en un local. Sí, lo tienen muy claro y preciso. Felicitaciones, chicos. Estoy leyéndolos acá. Este chat se queda grabado siempre y los estoy leyendo y sí tienen razón. Cantidad infinita de etnias a nivel mundial, infinita. Siempre hay estudios, ese es finito. Cantidad infinita de bacterias, eso sí, porque no sabemos con precisión. Entonces, quedó muy claro y preciso. Gracias por los ejemplos, los he escuchado, los he leído. Saben ya a lo que es una población finita y una población infinita, ¿sí? Entonces, vamos a ir con lo que es la muestra. Recuerden que de la población sale un subconjunto que es la muestra. Dice, es un subconjunto de la población. En muchas ocasiones es importante trabajar con una muestra representativa de la población. Para ello debemos trabajar con criterios y técnicas de muestreo. Una muestra representativa debe reflejar las características de la población. En la práctica, para estudiar una población grande, debemos tomar una muestra. Por ejemplo, si queremos saber el candidato preferido para las próximas elecciones presidenciales en Perú,
tomaría mucho tiempo preguntarles a todos los electores por su candidato preferido. Además, sería muy caro contratar a encuestadores, digitadores y estadísticos. Por ello, es mejor analizar una muestra de electores, aplicar una encuesta y a partir de allí sacar conclusiones de la población. Como les mencionaba, o sea, si yo quiero saber qué candidato, por ejemplo, ahorita está, según a las encuestas que se ha realizado, tengo que realizar una muestra, porque sería muy costoso y muy tedioso realizar la encuesta a toda la población. Imagínense nada más el tiempo y el dinero que se tendría que invertir en hacer esto, ¿sí? Entonces, por eso lo ideal es sacar una muestra. Ahora, ¿quiénes son los individuos? Es cada uno de los elementos que compone la población. También se le conoce como una unidad estadística. Acá tengo ya algunos ejemplos resueltos. Por ejemplo, dice, para estudiar cuál es el candidato preferencial por el cual votarán los peruanos en las próximas elecciones, se tomará una muestra de 3.500 personas de todo el país. La pregunta es la siguiente. ¿Por quién votará en las próximas elecciones presidenciales? Determinamos la población, la muestra y los individuos. En este caso, la población, ¿quiénes serían? Sería toda la población electoral del país, es decir, peruanos con derecho a voto. Recuerden que dentro de esta población no podemos contar a personas menores de edad, a recién nacidos, a personas que tienen 5, 8 años, 3 años, ni tampoco a peruanos que tienen 18 años y que no han hecho el cambio de su DNI. Ellos no son electores, no son personas aptas para ejercer su voto, entonces no estarían considerados dentro de la población. Tenemos la muestra, sería, en este caso nos dice que se ha tomado una muestra de 3.500 peruanos que forman parte de la población, y recuerden que para realizar esta muestra se tiene que buscar las características ideales para que sean peruanos aptos. Y dentro de una muestra tiene que ser viable, tiene que ser concisa y creíble mis muestras. ¿Debido a qué? A que yo no puedo tomar una muestra, por ejemplo, solamente de un sector. Si voy a presentar en mi encuestadora nacional, yo no me voy a ir a Urubamba y a consultar a los urbambinos por ahí, a sacar 33.500 muestras solamente de la población de Urubamba. ¿Por qué? Porque estaría falseando ahí la información, debido a que esta encuesta tiene que ser tomada a nivel nacional de diferentes departamentos. Tampoco me voy a ir por Cusco, por donde vive determinado candidato X. ¿Por qué? Porque seguramente todos esas personas van a apoyar a su candidato vecino o a su candidato familiar. Entonces ahí también estaría cayendo yo en una falsedad. Tengo que ser una persona que realmente busque de diferentes lugares, no solamente centrarme en un lugar para que sea la muestra pueda ser viable. Un individuo sería cada uno de los peruanos con derecho a voto. Entonces, dentro de este ejemplo tenemos la población, todas las personas aptas para votar. La muestra, solamente se ha tomado una muestra de 3.500 personas. Y los individuos son cada uno de los peruanos con derecho a voto. En el ejemplo 2 dice, un profesor de estadística quiere conocer si los estudiantes de su instituto prefieren asistir a clases con uniforme o con ropa de calle. Para ello realiza una encuesta a 100 estudiantes del instituto, elegidos de forma aleatoria. Vamos a identificar la población, la muestra de los individuos. ¿Quiénes son la población? Todos los estudiantes del Instituto La Salle. La muestra. Son 100 estudiantes que se han tomado al azar. En este caso, nuestra muestra ha tenido que ser de todas las carreras independientes del instituto. No puede ser solamente los de la carrera, por ejemplo, de guía oficial de turismo. Ahí estamos llegando a falsear la información.
individuo es cada uno de los estudiantes del Instituto La Salle. En este caso, solamente nos centramos en los estudiantes del Instituto La Salle, porque yo no voy a preguntarle esto a una persona de afuera que ni siquiera es estudiante del instituto. En el ejemplo 3, tenemos: un profesor desea realizar un análisis estadístico de las notas del examen final de matemática de sus alumnos el último año. Por ello, coloca todas las notas obtenidas en Excel y usa las funciones y herramientas estadísticas. La información obtenida pertenece a la muestra o a la población. En este caso, la población son todos los alumnos del último año. Se estudiarán sus notas, pero todas las notas obtenidas, no se ha realizado ningún muestreo. Por ello, la información obtenida pertenece a la población. ¿Por qué en este sentido la información pertenece a la población? Debido a que el profesor ha colocado todas sus notas del curso de matemática. No solamente ha ingresado estas notas finales. Si el docente hubiera ingresado solamente las notas finales del curso de matemática, estaríamos hablando de la población de estas notas finales de matemática. No lo hizo, ingresó absolutamente todas las notas. Por ende, pertenecen esta información a toda la población. Sí, reto dice: un conocido fabricante de medicamentos desea conocer la proporción de personas cuya diabetes tipo 2 puede ser controlada con un nuevo fármaco. Se realiza un estudio en 3.500 personas con esta diabetes y se encontró que el 75% de ellas pudo controlar su diabetes tipo 2 usando el fármaco, asumiendo que estas 3.500 personas son representativas del grupo de pacientes de tipo 2. Identifique muestra y población. ¿Cuál es la población? Personas con diabetes tipo 2. Y la muestra son las 3.500 personas con diabetes tipo 2, las cuales han sido sometidas al estudio. Mi población acá no puede ser una persona que no pertenece a este grupo de diabetes. Una persona sana no pertenece a esta población, ¿sí? Ahora, vamos a trabajar lo que son las variables estadísticas, en los cuales acá yo tengo ejemplos y ejercicios. Dice, una variable estadística es cada una de las características o cualidades que poseen individuos de una población, ¿sí? Tenemos lo que son las variables estadísticas. Por ejemplo, el color de bebidas de la gaseosa, que puede ser rojo, amarillo, negro, naranja, rojo, el transparente. ¿Sí? Esa es una característica. O también puede ser el contenido de las bebidas gaseosas. Y acá ya estaríamos hablando de volumen. Medio litro, 1 litro, litro y medio, 2 litros y medio. Vamos a ver su clasificación con este cuadrito. Dentro de esta clasificación tenemos las variables estadísticas. Se clasifican de la siguiente manera. Las variables estadísticas en cualitativas y en cuantitativas, ¿sí? En las que son las cualitativas, como su nombre lo dice, son las que tienen cualidades, características, en las cuales podemos decir que podemos tratar de lo que son colores, marcas, cualidades, ¿sí? Y las variables cuantitativas, como su nombre dice, cuantidades, cantidad, números o volúmenes. A su vez, las variables cualitativas se dividen en dos, las ordinales y las nominales. Chicos, tanto las ordinales como las nominales no tienen valores numéricos, pero sin embargo las ordinales, por ejemplo, en las ordinales, variables cuantitativas ordinales, existe un orden. Por ejemplo, en un concurso de natación, estaríamos hablando de una variable cualitativa ordinal. ¿Por qué?
porque ha sacado una medalla de oro, de plata, de bronce. Y en este sentido, como hay un orden, primer lugar va a ser el de oro, segundo el de plata, tercero el de bronce y así sucesivamente. Sin embargo, las variables cualitativas nominales, como también decíamos, no representan valores numéricos. Pero en este caso sí no existe un orden. Por ejemplo, el lugar de procedencia de los estudiantes del SENA. Pueden ser de Ollantaytambo, de Maras, de Yucay, de Chinchero, de Cusco. Pueden ser de cualquier lugar. Y no habría un orden en este sentido. ¿Sí? Sin embargo, las variables cuantitativas, como decíamos, representan lo que son cantidades, números y volúmenes. También se dividen en dos, que son las discretas y las continuas. En este sentido, las variables cuantitativas discretas representan un número contable. Por ejemplo, podría ser cantidad de personas que viven en la casa de la persona X. Es un número contable, pueden ser 5, 3, pueden ser 7. Es un número discreto, es contable. Se puede contar. Cantidad de alumnos del grupo 2 del SENA. Perdón, del grupo 1. Se puede contar, son 50 y tantos estudiantes. Se logra contar. Sin embargo, las variables cuantitativas continuas, en este sentido, son un número incontable de valores. También son valores numéricos, pero son incontables en el sentido de que son continuos. Por ejemplo, la talla de los alumnos del SENA del grupo 1. Unos me van a decir que 1,45, 1,43, 1,50, 1,70, 1,71, 1,72 y así sucesivamente va a ser incontable la cantidad de talla de los estudiantes del SENA. En la parte inferior yo les he colocado en lo mismo que les acabo de decir, solamente que he hecho un resumen. Acá las variables cualitativas, como decíamos, son cualidades, marcas, colores. Acá color de ojos de mis amigos. El estado civil, son cualidades, porque el estado civil no es un número, puede ser soltero, casado, divorciado, viudo, ¿sí? Es una cualidad. Y en las variables, como decíamos, cualitativas se dividen en dos, las ordinales, que son no numéricas, y la cualitativa nominal, que tampoco existe número, pero en este caso la ordinal, como su nombre dice, ordinal, orden, existe un orden, ¿sí? Las medallas conseguidas en una competencia, por ejemplo, el grado de satisfacción laboral en un centro de trabajo, puede ser muy satisfecho, y así tiene un orden, ¿no? Catalogándolo por el muy satisfecho, satisfecho, muy insatisfecho, va a ir decreciendo hacia abajo. Y como decíamos, las cualitativas nominal, el estado civil, por ejemplo, no numérico, es una característica. Y no tiene un orden, la nominal no tiene un orden, porque puede ser divorciado, casado, soltero, viudo, no hay un orden. El lugar de nacimiento de mis amigos, por ejemplo, podría ser Lima, Piura, Tana, Cusco, entre otras ciudades, tampoco existe un orden. Y como mencionábamos, las variables cuantitativas son aquellas que se expresan mediante números, decíamos. Por lo tanto, se puede realizar operaciones aritméticas con ellas. Puede ser discretas o continuas. Ejemplo de algunas variables cuantitativas. Peso de una bolsa de café, vamos a saber que pesa medio kilo, 1 kilo, 500 gramos, 400 gramos, 450 gramos, etc. El número de hijos en una familia es cuantitativa. Sabemos, por ejemplo, en mi casa cuántos niños hay. Al igual que en vuestras casas, número de personas que viven en una casa. Es una variable cuantitativa. Ahora, decíamos que dentro de las variables cuantitativas se dividen en dos. Las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas
continuas. En las discretas son aquellas, como decíamos, que se puede asumir un número, el número de hijos en una familia. Otro ejemplo sería el número de alumnos en el aula del grupo 1 del SENA, sabemos cuántos exactamente hay. Es más, aquí no podemos decir, por ejemplo, que hay el número de alumnos del SENA, que hay 47.5, no, porque no podemos contabilizar a una persona como un decimal, es una persona y se tiene que contar como un número entero. Las variables cuantitativas continuas, las que se pueden asumir un número incontable de valores, como decíamos, la estatura de los habitantes de la ciudad, por ejemplo. Unos pueden medir 1.78, 58, 64, 50, 40, o sea, vamos a tener infinidad de estaturas por los habitantes. Otro ejemplo sería el ancho de las puertas producidas en una fábrica. Por ejemplo, existen infinitos valores posibles. Una puerta puede medir 95.24 centímetros de alto por un ancho de 45 centímetros. Otra puede medir 96.41 por 50 de ancho. Si mi casa es muy pequeña, voy a decir que tenga una puerta solamente de 1 metro, entraré doblándome en 2 por 40 centímetros. Entonces, dependiendo de eso, y es más, cada persona muchas veces cuando construye su casa no tiene un número exacto o un estándar de una puerta. Entonces, mandas a hacer la puerta acorde a las medidas que tú has tomado para la construcción de tu casa. Por eso se dice es una variable cuantitativa continua, porque no va a ser exacto. Una de mis puertas puede ser más grande que la otra, más alta, más corta, más ancha, dependiendo de eso. Tenemos acá las variables discretas y continuas. Tenemos unos ejemplos y ejercicios. Como se les decía, todas las variables discretas, como las continuas, son variables estadísticas cuantitativas. Recordemos su clasificación, recuerden la clasificación. Cualitativas de cualidades, cuantitativas cantidades. Cuantitativas no existen valores numéricos. Ordinales, como es ordinal, orden, existe un orden, primero, segundo. Las nominales no existe un orden, no es numérico. Y las cuantitativas, las discretas es un número discreto, un número exacto, ¿sí? Y las continuas son muchos parámetros que van hiriendo, muchas cantidades que no van a ser exactas, ¿sí? Les he puesto acá variables cuantitativas discretas. Aquí está. Son aquellas que dicen asumen un número contable de valores. Todos estos ejemplos, por ejemplo, número de hijos de una familia, sabemos que es una variable cuantitativa discreta, porque se sabe exactamente. La cantidad de dedos que tienes en una mano, 5, se sabe. Número de faltas en un partido de fútbol, también es cuantitativa discreta, debido a que al final de un partido hay un resumen en el cual se dice cuántas faltas ha cometido tal jugador, cuántas tarjetas, cuántos tiros libres, cuántos tiros de córner, patadas al arco, o sea, se tiene un número exacto. Número de personas que llegan a un consultorio a 1 hora, también. Número de árboles que hay en un parque, por ejemplo, si nos vamos a la plaza de Urubamba, nos podemos dar cuenta cuántos árboles exactamente. Número de canales de televisión que se tiene en casa. Creo que señal abierta solo tenemos 3 o 4 canales, entonces discreto, concreto. No hay 4.5 canales, jamás. Número de animales en una granja, se cuenta. Cantidad de empleados que trabajan en una tienda, se sabe cuántos exactamente trabajadores tengo a mi cargo. Número de libros vendidos en Amazon, se sabe exactamente porque se tiene un stock y se sabe cuántos libros se venden. Número de clientes que visitan un supermercado por día, sí, se sabe. ¿Por qué? Porque se efectúa una boleta, se efectúa una contabilización. Variables cuantitativas continuas. Se puede asumir un número incontable de valores. Por ejemplo, las variables cuantitativas continuas, dice. La estatura de tu mejor amigo.
no sé exactamente, puedo por ahí decir que mide unos 50, 55, 55.2, 55.3, no se sabe cómo es continuo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en un mes si no lo veo, también ya creció algo, ya estiró algo, entonces no es exacto. El ancho de una pelota de fútbol, tenemos muchas cantidades de pelotas, marcas, modelos, colores, entonces no podemos saber con exactitud. El volumen del agua en una piscina no lo vamos a poder medir con exactitud. El peso de una persona. Recuerden que este es continuo. ¿Por qué? Si estoy haciendo dieta, a lo mejor voy a bajar de peso, pero si como mucho, a lo mejor voy a estar subida de peso, voy a pesar un poco más. Y recuerden que de un día a otro, de una semana a otro, de unos días para otros, esto es continuo, va cambiando, no es discreto, no se mantiene una persona con un solo peso. La velocidad a la que va un tren, la longitud de centímetros de un tenedor, no todos los tenedores son iguales. Tiempo que demora el delivery, por ejemplo, en llegar. He pedido un pollo a la brasa. No siempre va a llegar en 5 minutos, 10 minutos, pese a que te diga, el proveedor te diga, en 15 minutos está. Igual, tiempo que demora en llegar un balón de gas a casa, te dicen, en 5 minutos está, pero esos 5 minutos son 7 minutos y medio, 8 minutos, 10 minutos, 15 minutos, hasta media hora que se demora, ¿verdad? El volumen de cerveza en una jarra, no es exacto, peso de las vacas en una granja, tiempo de espera del amor de tu vida. Si soy una persona que se enamora con facilidad, a lo mejor encuentro el amor de mi vida en una semana, un mes. Si no me gusta nadie, a lo mejor paso años buscando al amor de mi vida. Entonces, continuo, no se sabe con exactitud. La distancia que recorren los autos en una ciudad, no se sabe, velocidad a la que viaja un avión, el diámetro de una esfera. Las esferas tienen diferente proporción, así que no podríamos saber, es continuo. Ahora, las variables cuantitativas discretas pueden tener decimales. Claro que sí, el hecho de tener o no decimales no permite diferenciar a una variable discreta de una continua. Sí, podemos tener variables discretas con puntos decimales que posteriormente lo vamos a ver. Dice, mucho cuidado. Es muy común escuchar en la web la siguiente falsedad. Si una variable presenta decimales, entonces es continua. Eso es falso, chicos. Si presenta decimales, también podemos decir que es una variable discreta. De lo contrario, es discreta, como dice. Tremendo error. Esto no tiene nada que ver con la definición de variables discretas y continuas. Quiere decir que dentro de una variable discreta sí se puede tener puntos decimales. Es falso cuando te digan que no. Si ya tiene punto decimal, que es continua, no. ¿Sí? Ejemplos de una variable discreta. Por ejemplo, 3/4 de arroz. Es una variable discreta. ¿Por qué? Porque son 750 gramos. Entonces ya no estamos hablando de un número, estamos hablando ya con números decimales. O de medio litro, 1.5. Ya no estamos hablando de un número entero, estamos hablando de un número decimal. Estaríamos diciendo que es 1,5 litros, por ejemplo, volumen. Es discreto, pero sabemos. Entonces ya no es continua por el hecho que tiene un punto decimal. ¿Sí? Por eso les ponía ahí con negrita. ¿Correcto? ¿Cuál es la diferencia, profe? La diferencia, ¿alguien tiene el micro abierto, por favor? No, solamente de que no, al hecho que voy es que no se vayan a equivocar cuando hablamos de discretas, que son, como les decía, números contables. Puede haber, como les decía, como acabo de mencionarles en los ejemplos, que puede haber números contables con punto decimal. Punto decimal es cuando tenemos 10.5, por ejemplo. Un número entero no tiene decimales. Eso quiero que tengan en cuenta. ¿Sí? ¿Alguien me hacía acá una pregunta o algo? No. Ya. Vamos a continuar, chicos. Tenemos todavía tiempo. Dentro de lo que es
el Moodle está los ejercicios resueltos, que es para esta sesión. Recuerden que ya tenemos acá los conceptos con definiciones y ejemplos también. Se les ha puesto acá ejemplos por algunos ítems que ya están resueltos. Dentro de estos ejercicios tenemos resueltos y para la siguiente sesión tenemos los ejercicios propuestos que también los pueden descargar. Voy a entrar a estos ejercicios resueltos, en los cuales acá dice, indique a qué tipo de variable estadística corresponden los siguientes ejemplos. Dice, el curso favorito de los alumnos de una escuela. Curso favorito, acá no hay número, es una cualidad, es un curso y no está, es una cualitativa nominal, debido a que puede ser matemática, comunicación, razonamiento, aritmética, estadística, puede ser cualquier curso. Es una cualidad que estamos buscando y no hay un orden. Cantidad de libros en un anaquel. Esta sí es la variable cuantitativa discreta. ¿Por qué? Un anaquel es un librero, un lugar donde nosotros guardamos los libros. Entonces sabemos exactamente cuántos libros se tiene. Por eso se dice variable cuantitativa discreta. Diámetro de una esfera. Es cuantitativa continua porque exactamente no sabemos cuál es la medida del diámetro. Cantidad de clientes atendidos en un restaurante al día. Cuantitativa discreta. Sabemos cuántos platos de comida hemos vendido. Es más, al momento de hacer la contabilidad, nos vamos a dar con la certeza de que cuánto dinero ha ingresado. Y por ende se sabe que, por ejemplo, cada plato cuesta, por ejemplo, 5 soles, 6 soles. Entonces voy a simplemente dividir entre la cantidad, dinero entre 6. Entonces voy a saber cuántos han ingresado. Por eso es cuantitativa discreta, se sabe. Luego, lugar que ocupa un nadador. Es una cualitativa ordinal, porque tiene un orden, porque hay un primer, segundo, tercer lugar, ¿verdad? Volumen de agua dentro de una lavadora de 200 litros de capacidad máxima. Es una cuantitativa continua, porque en realidad no vamos a saber cuánto de volumen hay, pese que hay 200 litros. No se va a poder medir con exactitud. Longitud de 150 tornillos producidos en una fábrica. Cuantitativa continua. ¿Por qué? Porque no todos tienen el mismo tamaño. Número de pétalos que tiene una flor. Cuantitativa discreta. Porque si yo agarro una flor, empiezo a sacarles, voy a poder contar cuántos pétalos tiene. Color de cabello de los niños que audicionan para una película de Netflix. Es una cualitativa nominal, porque no va a existir un orden. Tiempo requerido para responder las llamadas en un call center, no se sabe, porque incluso cuando nosotros tenemos problemas, es una cuantitativa continua. Muchas veces te dicen, espere un momento, por favor. Estás esperando 5, 10, 15, muchas veces hasta media hora. Entonces no sabemos con exactitud en cuánto tiempo nos van a llegar a contestar. Candidato al cual apoyan los votantes en las elecciones presidenciales en Perú. Es una cualitativa nominal. ¿Por qué? Porque para esto se realiza lo que se tiene una población y se tiene una muestra. Entonces, en las encuestas sale, por ejemplo, a qué candidato de tu preferencia quieres apoyar. Número de televisores en tu casa. Sé cuántos televisores hay en mi casa. Hay uno. Ya está, contado. Cuantitativa discreta. No hay 1,5, porque si uno está marcado, igual sigue contando como 2 televisores. A no ser que la pregunta diga número de televisores habilitados o número de televisores buenos, ahí sí diría 1. Pero como acá me dice número de televisores en tu casa, 2, ¿por qué? Uno es bueno, el otro está quemado. Es cualitativo y discreto, hay 2. Porque la pregunta acá no especifica si están buenos o malos. Número de páginas de una serie de libros de estadística. Es una cuantitativa discreta. Podemos saber cuántas hojas tiene. Tiempo de vuelo de los aviones que van de Lima a Santiago de Chile. Es una variable cuantitativa continua. ¿Por qué? Porque puede demorar unos minutos más, puede demorar segundos, décimas de segundo, y por lo general no es exacto. Como se dice, de Lima a Cusco es 1 hora.
pero mientras sale se presenta alguna falla, hay tormenta eléctrica, el avión no va a aterrizar, que sigue vueltas, no se puede demorar minutos, y ahora más de 1 hora, ¿no? Entonces, incluso hasta en despegar, pese al clima que tenemos en Cusco, podría demorar 2 a 3 horas, o se podría cancelar el vuelo y decir que el día de mañana ya va a salir el vuelo, ¿no? Entonces es continua, no se sabe, puede ser segundos, minutos, horas, incluso hasta días. Marcas de autos que se venden en tu país. Es una cualidad y es nominal, ¿sí? No existe un número de presidentes que se ha tenido en el país en los últimos 5 años. En ese sentido es discreto, porque sí sabemos cuántos presidentes hemos tenido. Grado de satisfacción laboral en una empresa. Cualitativa o ordinaria. Existe un orden en el cual se dice muy bueno, malo, pésimo, súper bueno, entonces hay un orden, ¿no? Peso de una persona es continuo. Resultados de tirar los dados. Cuantitativa, discreta. ¿Por qué? Porque mis dados tienen 6 números, ¿no? Del 1 al 6. Entonces, ahí no vamos a dudar. Dice, se define una variable como la fracción de focos exitosos en una inspección de 100 focos escogidos aleatoriamente en el almacén de una fábrica. ¿Qué tipo de variables? Es una variable cuantitativa discreta, porque vamos a saber cuántos focos defectuosos se tiene dentro de la fábrica. Esto de acá es un ejercicio un poco más sencillito, diríamos, identifica el listado de los datos que son cuantitativos y cualitativos. Y está muy sencillo, la clase de ocupación es cualitativo. Enfermedades más comunes, cualitativo, porque puede ser gastritis, diabetes, amigdalitis, entonces una enfermedad es una cualidad. Calificación obtenida en el examen, ahí sí es cuantitativo, y a lo que su compañera preguntaba, no me acuerdo el nombre, por ejemplo, acá es un cuantitativo discreto, pero que puede ser con decimal. ¿Por qué? Porque mi calificación, por ejemplo, he obtenido un 15.7. Entonces ya no es un número entero, es un número decimal, ya tengo decimales ahí. Mi calificación, 15.71. Entonces, no quiere decir, es un cuantitativo discreto en este caso, de una determinada persona X, ¿sí? Como decíamos, el hecho de que tenga decimales no significa de que no vaya a ser un cuantitativo discreto, ¿sí? Años de estudio, cuantitativo. Inicial son 3 años, primaria son 6 años, secundaria son 5 años, superior tecnológico son 3 años y el pedagógico son 5 años. Entonces, ahí sí es recontra cuantitativo discreto, por ejemplo, ¿no? Votos anulados en las últimas elecciones, cuantitativos. Recuerden que hay mesas de sufragación, los miembros de mesa determinan de acuerdo a las normas que da el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIES, la OMP y todos los demás estatutos, dicen que votos no sirven. Si se salió de una rayita y todo lo demás, entonces se sabe cuántos votos se anulan en cada mesa de votación. Los estados civiles, cualitativos, ya les dije, soltero, casado, viudo, divorciado. Tipos de vivienda, cualitativo. ¿Por qué? Pueden ser de material noble, de adobe, de ladrillo, drywall y todas esas cosas, ¿verdad? Color de los ojos es una cualidad. Pueden ser negros, marrones, verdes, azules. Lugar de nacimiento. Este es un cualitativo nominal, ¿verdad? Número de hijos, cuantitativo. Comida favorita, cualitativo. Profesión preferida, cualitativo. Y así sucesivamente acá tenemos muchos más ejemplos. El color de los ojos de tus compañeros es una cualidad, ¿verdad? Coeficiente intelectual de tus compañeros, cuantitativos. Para eso se hacen lo que decíamos los test estadísticos, ¿sí? Número de goles marcados en el Perú, sabemos, ¿no?
profesiones preferidas. Es una cualidad. Quiero ser guía oficial, quiero ser guía de turismo, quiero ser contador, quiero ser administrador, desarrollador de sistemas. Entonces, es una cualidad. En el ejemplo 3 les puse de los datos cuantitativos siguientes, indique los que son de variable discreta y los que son de variable continua. Entonces, si hablamos de variables discretas y continuas, estamos hablando de variables cuantitativas, de cantidad, ¿verdad? Cantidad de matrimonios efectuados el año pasado es discreto, se tiene un número exacto. Temperatura, ambiente, en un día cualquiera, continuo. ¿Por qué? Porque no sabemos, tenemos un clima tan cambiante que puede estar soleando y podemos tener una temperatura elevada, como podría estar lloviendo, o como hablando crudamente en el valle, por decir, ha helado, entonces esa temperatura va a ir decreciendo. Y con el pasar de las horas, dependiendo de la madrugada, según a la temperatura, va cambiando, por eso es continuo. Número de palabras que se leen por minuto es discreta, porque sabemos cuántas palabras podemos leer por minuto. Tiempo empleado en resolver un examen, continuo. Número de personas que viven en tu casa, discreto. Distancia de tu casa al instituto es continuo. ¿Por qué? Porque no sabemos por dónde voy a ir yo, a no ser que yo tenga, por ejemplo, una determinada ruta, y sí sería discreto. Porque sé que de mi casa voy a salir por la avenida tanto todos los días, entonces tomo siempre esa ruta. Pero si yo, por ejemplo, hago cambios, voy por otro lado, me demoro más y todo, entonces llegaría a ser continuo. Les he puesto acá ejemplos, los cuales quisiera que los revisen, en los cuales están las preguntas, cuáles son la población, la muestra, los parámetros, los datos estadísticos están muy especificados, ¿sí? Chicos, antes de que se nos vaya la hora, voy a pasar, por favor, a mandarles la clave para que ustedes puedan llenar su asistencia, por favor, antes que se nos vaya el tiempo. Se los estoy colocando acá en el chat del Meet. Y para los que quieran, les dicto, la contraseña es 9JN5HQ. Por favor, pasen su asistencia. Esa es la contraseña. Avísenme, por favor, cuando ya hayan pasado su asistencia. Listo, profe. Muy bien. Listo, profesora. Muy bien. ¿Podría mostrarlo en la pantalla para ver nuestro nombre, por favor? ¿Aquí? De la asistencia, profesora. Ah, ya, no, la asistencia la voy a revisar después. No quiero entrar porque está un poco lenta, chicos. Tenía acá una pregunta, no, una interrogante de Bill Bryan. Decía, profe, ¿las palabras que se leen en un minuto no pueden variar? Sí, acá tienes razón, pueden variar, puede ser continuo debido a que pueden ser solamente sílabas pequeñas, palabras pequeñas que se pueda leer, pero no va a variar mucho Bill, debido a que se sabe cuántas palabras por minuto puedes leer, pese a que haya palabras cortas o largas. Por lo general, ese es un número bien discreto, en el cual se sabe si son 40, 50, 70, 80 palabras por minuto. Y siempre se va a dar, y en este caso se va a ver siempre como, no va a variar mucho, se va a ver como discreta, ¿no? Va a variar entre una o dos palabras, no va a ser tan continuo de decir, no, es de 50, pero no son 80 o son 100, o sea, no va a ser un lapso grande, ¿no? En este caso. No se puede poner la asistencia, ¿por qué, Hernán? Ya está listo, profe, ya puse la asistencia.
Hernán me dice que no puede poner la asistencia. Me dice error, Julio César Castañaga Alines. Ya, no se preocupen, total, igual este documento, este chat se está quedando guardado y también van a ser considerados. Tranquilos, chicos, no se preocupen, ¿ya? Están considerados, está Hernán, está... Profesora, Ya, Julio César ya lo arregló, me dice. Eduardo. profesora, no se puede abrir, se dice error. Ya, se ha saturado, Eduardo. A partir de mañana mandaremos los profes un formulario para que sea mucho más práctico y no se cuelgue. Parece que el Moodle es que ahorita, por ejemplo, ustedes están en clases, los otros dos grupos también están en clases. Entonces, parece que está colapsando. Me dicen que repita la contraseña. La contraseña es 9JN5HQ. Ahí está en pantalla. Profe, no puedo ponerlo. Ya, no hay problema, no hay problema. Escríbemelo acá, escríbamelo acá los que no han podido. Escríbanlo ahí, chicos. Escriban, no puedo poner la... Profesora. Analí, perdón, te silencié porque estaba sonando fuerte. Dime, Analí. Profesora de igual manera. No, ya, está bien, Analí, ya te leí acá. José Fernando. Levantaste la manito. Sí. Bajo, profe, ahorita la bajo. Ahorita la bajo, profe. En una equivocación. Ya, disculpa. Está bien, Fernando. Ya, tranquilos, los leo acá en el chat, los que no han podido ingresar la contraseña. Tranquilos, ¿sí? Igual están con asistencia, los que están acá y no lo han podido marcar, se les va a regularizar su asistencia. No se preocupen, chicos. Profesora, ¿cuál es la asistencia? Yo tenía problemas de internet. Analí, silenciaste el micro, no terminaste de hacerme la pregunta. Hola. Chicos, los que no han podido, igual los voy a leer acá en el chat, no se preocupen. Gracias. Ya, a ver, terminamos con los ejercicios que teníamos pendientes, por favor, que son solamente 7, ¿ya? Porque antes que se nos vaya la hora. Dice acá, un fabricante de medicamentos está interesado en la proporción de personas que padecen de hipertensión arterial, cuya condición puede ser controlada por un nuevo producto desarrollado por la empresa. Se condujo un estudio en el que participaron 5,000 personas que padecen de hipertensión y se encontró que 80% de las personas pueden controlar su hipertensión con el medicamento. Suponiendo que las 5,000 personas son representativas del grupo con hipertensión, conteste las siguientes preguntas. Dice, ¿cuál es la población? La población son todas las personas que sufren hipertensión. Dice, la muestra son las 5,000 personas de la prueba. Dice, identifica el parámetro. ¿Cuántas personas controlaron su hipertensión con el fármaco? Se dice, identifique el estadístico y proporcione su valor. Acá nos dice que el 80% de las 5,000 personas. Entonces, si nosotros sacamos el 80% de 5,000, nos va a dar 4,000 personas. Entonces me dirán, ¿por qué ha sacado solamente 4,000 personas? Porque acá me indica el dato estadístico. En conclusión, entonces, diría 5,000 por 80 sobre 100. Entonces me va a votar 4,000 personas. Como también podría multiplicar
5.000 por 80%, que me va a dar igual a 4.000 personas, dice. Se quiere realizar un estudio de los alumnos del SENA 2021 para saber a qué carrera postularán. Se han escogido 50 alumnos para dicho estudio. Ahora, la población son todos los alumnos del SENA 2021. El individuo, cada uno de los estudiantes matriculados al SENA 2021. La muestra, ahí está, 50 alumnos que se han escogido al azar. El valor en este caso son las carreras. Computación, agropecuaria, industrias alimentarias, administración de servicios hoteleros y el dato, cada uno de los valores obtenidos. En este caso tengo 50 muestras, entonces tengo 50 valores obtenidos. Así se repitan, tengo los valores. Acá, por ejemplo, en el valor computación no sería desarrollo de sistemas, ¿verdad? Porque este año no hay computación informática, es desarrollo de sistemas. Dice, queremos estudiar la cantidad de hermanos que tienen los alumnos del colegio La Salle Urubamba. Se sabe que en el colegio son 300 alumnos. Para ello se selecciona a 30 alumnos de quinto grado. Indicar la población. Todos los estudiantes del colegio, son los 300 estudiantes. Los individuos, cada uno de los estudiantes matriculados, la muestra, el quinto grado, que en este caso hemos cogido 30 alumnos al azar. El valor, algunos han dicho que no tienen hermanos, que son hijos únicos, que otros que tienen un hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, o hasta 4 hermanos. El dato, cada una de las respuestas, estos de acá, así como las bebidas de preferencia se van a repetir, por ejemplo, 7 personas tienen 3 hermanos, 2 personas tienen 2, y así sucesivamente, ¿sí? Los datos, recuerden que son cada una de las respuestas. Y por último, queremos saber el origen de los estudiantes del SENA 2021, para lo cual seleccionamos a 50 estudiantes al azar. La población son todos los estudiantes del SENA 2021. Individuo, cada uno de los estudiantes del SENA. La muestra se ha tomado de todos los estudiantes solamente a 50 alumnos. El valor, lugar de procedencia, Urubamba, Yucay, Chinchero, Caica, Guayabamba, Cusco, etc. ¿Sí? Ese es el valor. Y el dato, cada una de sus respuestas. ¿Sí? Acá se va a repetir, recuerden, los valores se van a repetir. ¿Por qué? Porque pueden venir 20 personas que son de Urubamba, de Yucay pueden venir 5, de Chinchero pueden venir 10, de Calca pueden venir 7 y así sucesivamente. Entonces acá voy a tener 50 respuestas. Y cada dato es una respuesta. ¿Sí? Hasta ahí, chicos. Chicos, con ustedes nos vemos, grupo 1. Nos vemos el día miércoles a las 9:50 según su horario. ¿Sí? Tenemos clases. Pero, sí. Sí.